Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Y justamente como el dinero no viene con instrucciones y frecuentemente escuchamos esta palabra, hoy queremos hablar sobre qué es la devaluación y qué implica. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Bren? Fíjense que para poder hablar de devaluación, porque muchas veces tenemos conceptos erróneos y además estos conceptos erróneos se aprovechan por muchas personas que comercializan instrumentos, pues como para que se queden, digamos, con ideas que no necesariamente son correctas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender, y no vamos a ser muy teóricos, pero hay que entender primero cómo funciona la maquinaria económica que tenemos en general en nuestro país y en cualquier otro país. Funciona muy similar. Hay un economista que su apellido es Keynes, que se volvió... además de hacer mucho dinero en la crisis del 29, fue de los primeros que empezaron a esbozar cómo invertir en el mercado de valores. Tiene una teoría básica de la economía a nivel país que se le conoce tradicionalmente en términos académicos como macroeconomía, que no es otra cosa más que pues la economía agregada, ¿no? Y eso es de lo que nos está hablando. Y justamente cuando habla de este tema de macroeconomía, dice que hay cosas bien básicas que debemos de entender cómo funciona una economía. Hay ciertos agentes que le llama agentes económicos, que no es otra cosa más que quiénes son los que meten o sacan dinero, ¿no? Y vamos a entenderlo muy fácil, ¿no? Vamos a suponer que nada más Brenda y yo somos los únicos jugadores que existen en una economía. Y vamos a suponer que Brenda entonces es el gobierno y yo soy las empresas, ¿no? Entonces, si nada más hubiera un gobierno y empresas, pues Brenda diría, ¿a quién le cobro impuestos? Y yo empresa diría, ¿y a quién le vendo mis productos y servicios? Luego entonces vemos que pues, tiene que haber familias u hogares o personas, ¿no? Entonces, vemos que ese es un tercer agente económico. Vemos que el gobierno, siendo que es de los agentes económicos más importantes que tiene la economía, porque usualmente hace compras muy fuertes de infraestructura, proyectos en licitaciones, etcétera. Pero también por otro lado, pues es el encargado de cobrar impuestos, tanto a las empresas como a las personas. Entonces vamos entendiendo un poquito cómo se mueve el flujo en una economía. Pero, pues obviamente no podemos ser una economía cerrada. Pues es que nosotros nada más nos especializamos en vender y hacer clavos. Y sabes que necesitamos madera, pero pues nosotros no tenemos madera. Pero hay un vecino que serían importaciones, exportaciones, que, pues ellos no tienen clavos, nosotros sí tenemos clavos porque somos muy buenos y pues nuestros vecinos se dedican a hacer madera. Entonces ya entre los dos podemos hacer sillas y muebles y un montón de cosas. Entonces, básicamente podríamos, y estoy siendo muy simplista, ese es el modelo, digamos, básico de la economía, ¿no? Donde por un lado tienes el gobierno, tienes las empresas, tienes las personas o los individuos y tienes importaciones o exportaciones. Y todo este modelo, en algún momento hablamos de que le llaman a esta suma de compras y ventas en una economía como el famoso Producto Interno Bruto. Y ya de ahí vemos que vamos a entender un poquito más de cómo se compone, digamos, la maquinaria económica. Pero regresando a la pregunta, Brenda, ¿qué es la devaluación? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste esta palabra de devaluación, Bren? Pues a mí me tocó la del 94. Estaba en la primaria. Y yo realmente de lo único que me acuerdo fue del cambio de moneda. Oye, ¿y te acuerdas cómo te lo explicaron, Bren, cuando
te decías, ay, devaluación, ¿y qué es eso? ¿Cómo te lo explicaron en ese momento? Pues fíjate que, o sea, lo que más sonaba en ese tiempo era como la gente que se había quedado con las deudas y que había como muchos problemas como emocionales, ¿no? Que la gente se empezó a suicidar y cosas así. Pero realmente como yo lo viví para esa etapa, para mí fue como de, ay, ojalá ya pronto me toque un nuevo peso, porque pues a mí me daban monedas de 1,000, una moneda de 1,000 pesos que era. Tú lo que querías era el nuevo billetito, ¿no? Sí, y justo cuando me llegó la nueva moneda fue como de, ay, los nuevos pesos, wow. O sea, en realidad, como yo era muy niña, pues lo viví como nada más la novedad de cambiamos las monedas. Es súper importante que hagamos una introspección porque, y es importante, Bren, muchas veces, muchos de nuestros clientes, justamente por la experiencia pasada que tuvieron con algún concepto económico o financiero, pues se quedan con esa impresión, ¿no? Y si ya nunca, ahora sí que si ya nunca se dedicaron a buscar un poquito más, pues uno se pudiera quedar con esa impresión. Y muchas veces es lo que sucede en el mundo de las finanzas, ¿no? Nos quedamos con esa primera impresión y luego no necesariamente se modifica. Y creo que se vuelve muy interesante porque muchas veces cuando nos llegan a preguntar, Ricardo, es que vino una devaluación, creo que lo más importante es primero entender, pero ¿qué es una devaluación? O sea, porque sí podemos hablar haciendo memoria, las personas que nos escuchen, que nacieron antes de los 80s, pues se acordarán de otras tantas devaluaciones. Y creo que es importante entender el concepto de devaluación, Bren. Cuando uno usualmente habla de devaluación, siempre es en relación a otra cosa. Hablando en términos financieros, económicos, oye, es que se está devaluando el dólar respecto a las 30 principales monedas del mundo. Es que se devalúa el peso mexicano. ¿Respecto a qué? Siempre respecto a otra moneda. ¿Va? Y es importante entender primero este concepto. Cuando uno habla de devaluación, está hablando de que la moneda de un país, en este caso México, se está devaluando en relación a otra moneda. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para tratar de entender, oye, Ricardo, es que devaluación, ¿cuánto vale un peso en relación de un dólar? ¿Quién define eso? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, justamente cuando hablamos de la época de Keynes, las Primera, Segunda Guerra Mundial. Fíjate que en ese momento, Brenda, era algo común, el famoso patrón oro. Lo que se hacía es que yo decía, bueno, a ver, mi moneda en relación al dólar, en relación al franco suizo, en relación a las pesetas, al franco alemán, etcétera, vale X monto. Y digo que vale tanto, pues porque tengo cierta parte de reservas en oro. Insisto, estoy siendo muy simplista, pero ese era, digamos, el acuerdo, ¿no?, que se tenía en ese entonces, ¿no? Decíamos, bueno, ok. En el caso de México, se ocupó durante muchos años un tipo de cambio fijo y decían, oye, pues un peso vale tantos dólares, ¿no? O al revés, usualmente como lo escuchamos es 10 pesos pues equivalen a $1. Entonces ese es, digamos, como el acuerdo que se tenía. Ahora, ¿cuándo? Que eso es importante entenderlo, Bren. Todas, escúchenme bien y no nos crean, como decimos, búsquenlo, investiguenlo para que vean que tenemos, si es cierto o no. Todas las devaluaciones que han pasado en México, Bren, han sido por un tema de la balanza de pagos. Oye, espérate, ¿qué es eso de la balanza de pagos? ¿Cuánto tenemos en dólares? ¿Cuánto tenemos en las reservas internacionales? Que sabemos que hoy están en más de 190,000 millones de dólares. Y afortunadamente, justo a partir del 94 se crea el Banco de México. Y vamos a tratar de entender por qué es tan relevante este punto, Bren. Vamos a suponer que nosotros somos un monopoly y uno de los que está jugando el juego también es el banco y él puede seguir imprimiendo dinero. Obviamente es un conflicto de interés y eso es lo que sucede en los países, ¿no? Cuando el gobierno es el mismo que imprime el dinero y no tiene una entidad autónoma como un banco central, que el 100% de los países desarrollados lo tienen así, pues porque hace sentido, ¿no? Es un conflicto de interés. Oye, si yo soy el gobierno y pues tengo la máquina para imprimir billetes, pues puedo estar gastando un chorro y eso genera hiperinflación y ahorita vamos a tratar de entender en términos muy sencillos, ¿no? Ok, entonces vemos que hasta antes del 94, y es una de las
principales razones porque en política monetaria México ha tenido, o sea, son dos países distintos, ¿no? Antes y después. Y antes de eso lo que sucedía es que la famosa balanza comercial, que no es otra cosa más que cuánto compramos y cuánto vendemos, es decir, importaciones y exportaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esto, Bren? Vamos a suponer que yo soy México y tú eres Estados Unidos, ¿no? Y digo, oye, y vamos a suponer que el único al que le compra y vende México es Estados Unidos. Entonces, obviamente es muy importante que si de pronto la paridad, que así se le conoce, peso mexicano dólar, es de 8.65, ok, pues yo me la paso comprando de Brenda ciertas cosas, ciertos insumos que necesitamos en México y a su vez vendemos cosas. ¿Dónde está el problema? Que estás de acuerdo, Bren, que no necesariamente vendo 100 pesos y llegan 100 pesos. Así no funciona. Oye, no, espérate, pues es que me vendes tanto de aguacates y yo te vendo tanto de coches, ¿no? Y usualmente puede haber un superávit o un déficit, que en este momento no nos metemos tanto eso, ¿no? Pero ¿cuándo puede haber un problema? Pues que Brenda me dice, oye, a ver, espera, sí, tu peso, lo que quieras, a mí me debes de pagar en dólares. Claro, pues es la moneda que ocupa Brenda y es Estados Unidos, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo con las compras y ventas no tengo una forma de sustentar que sí le puedo pagar esos dólares, porque nada más tengo cierta cantidad de pesos en mi cuenta de banco, pues lo que tengo que hacer es que se devalúa mi moneda, oferta y demanda, ¿no? Y vamos a tratar de entender esto bien sencillo. A ver, yo tengo hoy 100 pesos y nada más hay 100 mexicanos, ¿no? Entonces, pues está bien. Oye, pero de pronto nada más tengo 100 pesos y hay 200 mexicanos, ¿no? ¿Están de acuerdo que pues ahora va a tener que valer la mitad la moneda, ¿no? Porque pues no alcanza, leyes de oferta y demanda. Luego entonces es lo que pasa en una de las primeras devaluaciones que fue en 1954 con el expresidente Adolfo Ruiz Cortines, el segundo de los Adolfos, y pasa de 8.65 a 12.50. ¿Por qué? Porque había un desnivel en la balanza comercial, es decir, tenía que sacar más dinero porque teníamos más importaciones que exportaciones. Básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Luego entonces, como no había hecho bien el cálculo de cuánto valía un peso en relación al dólar, pues obviamente lo tuve que depreciar. Y en ese momento, pues se tuvo que devaluar voluntariamente, porque estábamos comprando muchas cosas. No necesariamente quiere decir que sea, y eso lo quiero dejar bien claro, no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿va? Hasta antes de la vida económica de nuestro país, siempre tuvimos tipos de cambio fijos. Luego pasamos a algo que se llama una banda flotante, en la cual se iba depreciando cada determinado tiempo. Y luego, hoy, lo que han hecho todas las economías desarrolladas, se le llama que está en libre mercado. Es decir, la oferta y demanda del mundo que haya es lo que va a regular, pues ahora sí que cuántos pesos equivale a un dólar o cuántos dólares equivale a un euro, y así, digamos, está la economía global. Luego la siguiente devaluación, y vamos a tratar de entender por qué está mal, ¿no? Digamos, el manejo que se hace desde el gobierno en ese entonces, porque no existía un banco central autónomo, el gran riesgo de que tuvieran la máquina para imprimir pesos es que si de pronto decían, es que sabes qué, vamos a hacer tantas carreteras y vamos a hacer estos proyectos, y sí, claro, además me voy a llevar tanta lana, etcétera, ¿no? Y de pronto voy a expropiar algo, la banca comercial, como pasó en el periodo de José López Portillo, pues eso usualmente lo debo de pagar en dólares, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que justamente cuando empiezan a hacer gasto de más, imagínense que es una especie de persona, ¿no? Y dices, oye, ¿qué pasa cuando gastas de más y te endeudas? Eventualmente debes de pagar ese dinero. Así de sencillo lo podemos ver, ¿no? Entonces, todas las ocasiones que sucedieron devaluaciones en nuestro país es porque se gastó de más, y el tema de que se gaste de más es que se gasta siempre en relación a otra moneda. Acuérdense que no somos un planeta aislado. Todos estamos en una economía global. Entonces el hecho de que yo de pronto gaste mucho es que eso
está siempre en comparación a otra moneda. Y si no tengo la productividad de país o las reservas internacionales para demostrar que puedo gastar tanto, el problema es que después debo de pagarlo. Acuérdense la famosa deuda, que no es otra cosa más que los CETES que se emite, que la pueden comprar gente local o de Estados Unidos. Pues el problema es que cuando no tienes para pagar y la deuda que creen que está en dólares y no tienes suficientes dólares, pues tienes que devaluar tu moneda, ¿no? Y, perdón, Bren, ¿me decías? Sí, no, que aquí me surgió la duda, porque, por ejemplo, ya mis compras son muy altas, ¿no? Entonces voy a devaluar la moneda. Pero si yo debo $1,000 y antes equivalían, no sé, a 10 pesos por dólar y ahora con la devaluación son 15 pesos por dólar, ¿cuál es el efecto en la economía, por ejemplo, en México? O sea, ¿por qué hago esa acción de devaluar la moneda si en teoría ahora debo más pesos? Claro. O sea, de entrada, Brent, te diría porque no hay de otra. Y vamos a ponerlo, vamos a regresar al ejemplo. Insisto, no necesariamente la economía de países es como la economía personal, pero vamos a suponer, Bren, que yo me dedico a imprimir mi propio dinero y tú me prestas dinero, ¿no? Y tu moneda son dólares y mi moneda son pesos, ¿no? Y pues yo gasto indiscriminadamente, que pues me compré esto y el otro y el coche y demás. Acuérdate, lo importante es, oye, pero ¿cuánto ganas, Ricardo? Ese en el caso de los países, digamos que es el Producto Interno Bruto. Eso es lo que generas, ¿no? Entonces ya sabemos que pues, si gastas más de lo que ganas, pues algún día vas a tener que pagar eso. Pero ¿qué crees, Bren? Que yo compro cosas no nada más de México, compro cosas del extranjero. Luego entonces, pues las debo de pagar en otras monedas. Y para poder tener otras monedas, pues yo le digo a Bren, oye, ¿qué crees? Mira, voy a emitir estos instrumentos de deuda que se llaman certificados de la tesorería y te voy a ofrecer cierta tasa. ¿Qué te parece el 5? Y te lo voy a pagar en dólares, en tu moneda. Pues Brenda dice, pues órale, está bien, le voy a prestar a México o a Ricardo, pues porque ella ya quedó en pagarme un 5%, está bien. Y pues yo ya definí internamente que pues por cada 10 pesos equivalen a $1. Perfecto. Y ahí empezamos a gastar como locos y demás. ¿Cuál es el problema, Bren? ¿Y por qué tengo que devaluar? Porque si de pronto la economía, que en ese entonces se podría decir que era una economía semicerrada, digo, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de expropiar los bancos y necesito pagar 6,000 millones de dólares. Y me volteo a las cuentas y digo, bueno, ahorita, pues no tengo los 6,000 millones de dólares. Y me volteo con Brenda y le digo, oye, échame unos dólares, mira, te voy a pagar el 5. Y tú me dices, a ver Ricardo, espérate, estoy viendo que tu economía no está creciendo. Muchas personas están sacando el dinero de tu país. ¿Por qué te voy a prestar a 10 pesos por cada dólar? No, compadre, no te creo. No te creo que valga eso tu moneda. Bueno, está bien, pues sí, tienes razón, mi economía y demás. Y además, pues sí, ya sé que te debo unos pagos, Brenda. Me he estado atrasando ahí con alguna moratoria de pagos, ¿no? Entonces, pues voy a tener que depreciar mi moneda. Bueno, a ver, espérate, Bren. Préstame lana, pero mira, van a ser 866 pesos por cada dólar. ¿Ya te convence un poco más? Ya hace más sentido. Oye, pues sí, porque pues mira, has estado gastando mucho, no habías estado pagando y además expropiaste la banca y pues debes ahí 6,000 millones de dólares. ¿De dónde los vas a pagar? Pero si me ofreces 866 pesos por cada dólar, juega. Entonces ahí sí puedes seguir emitiendo deuda. No sé si queda un poquito más claro este concepto, Ren, o sea, porque pues no hay de otra, ¿no? Ahora sí que acuérdate que todo es por eso la moneda actualmente se le llama fiat, ¿no? Porque tiene que ver con la fe. Y en ese entonces pues era un poquito de fe, pero era, oye, a ver, pues no tienes reservas de oro. Pues deprecia tu moneda y entonces ya te creó un poquito más. Y luego pues sucedió lo mismo con el sucesor que fue Miguel de la Madrid, que ahí se depreció un 1,443%. Pero cabe mencionar que siempre ha sido por la misma razón, porque tenían la máquina para imprimir billetes y
No, siempre se me olvida cómo se dice ese dicho, Bren, pero dicen que el ladrón lo hace la oportunidad o algo así, no me sé La bien oportunidad hacia el ladrón. eso mero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? A ver, si yo soy el gobierno y yo quiero poner esto y el otro, y sí, ya saben, además, tanto para mi bolsillo y demás, pero además tengo la maquinita para imprimir el dinero, ahora sí que pues, todos son seres humanos, el incentivo a hacer algo erróneo es monumental. Por eso es que el Banco de México siempre, o el Banco Central, debe de ser autónomo. Debe de ser autónomo, ¿no? ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque, oye, ¿por qué debe de importar a ti qué te importa cuánto dinero imprima yo o no si es mi país? Sí, el tema es que tú compras y vendes cosas al extranjero. Eso es lo que debemos de entender y es tan relevante, porque no somos una economía cerrada. Tú compras y vendes cosas al extranjero y para poder hacer eso, pues ahora sí que debemos de ponernos de acuerdo en cuánto de tu moneda equivale a cuánto de mi moneda, ¿no? Y si yo no te creo, ¿qué crees? Que no te voy a prestar dinero, porque la forma en la que se financian los gobiernos, pues ya sabemos que es a través de deuda y puede ser local o internacional. ¿Y qué crees? Si es internacional, lo debes de pagar en la moneda del país que te va a prestar, que usualmente son dólares. Entonces, por eso es tan importante el tema de, oye, ¿cuánto vale nuestra moneda en relación de la moneda de alguien más? Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, la siguiente gran crisis, que es la que te tocó, Bren, yo honestamente de esa no me acuerdo porque tenía 4 o 5 años y pues ya saben, andaba con otros intereses, ¿no? Menos relevantes, justamente se da en el periodo del 94-95. Claro, aquí no me quiero meter mucho, pasó lo que pasó, no vamos a meternos de por qué, pero no es otra cosa más que, a ver, pues si tenemos deuda gubernamental emitida en otra moneda y de pronto decimos, híjole, pues es que tenemos un tipo de cambio o un peso artificial y eso al final del día es una especie como de juego de póker, ¿no? Porque antes de que fuera mercado, pues el gobierno decía, es que sí tenemos economía muy fuerte y mira, vale tanto en relación a tantos dólares, ¿no? Y lo que deciden hacer es, ¿sabes qué? Devaluarlo porque realmente no se tenía, digamos, ni las reservas, ni se había estado creciendo en términos económicos como para poder decir que nuestro peso valía tanto, ¿no? Y ahí hay muchos que dicen que pues, se pudo haber mantenido un poquito más en lo que se ocupaban ahí algunas políticas y demás, etcétera. Lo que queremos que entiendan es que siempre que se habla de una devaluación, es tu moneda se devalúa en relación a otra moneda. Punto. Eso significa la devaluación. Ahora, el primo feo de la devaluación es la inflación. Usualmente, ¿qué sucede si imprimes mucho dinero para tratar de detener la hemorragia de la devaluación? Pues se genera inflación, ¿no? Si hay mucho dinero en la economía, pues se pueden comprar muchas cosas y eso hace que suban los precios. ¿Por qué? Porque demandan más cosas de los empresarios y el empresario dice, ay, pues necesito contratar más gente y comprar más cosas y eso genera una cadena inflacional. Acuérdense que la inflación, siempre y cuando esté controlada, y dice el Banco de México, el Banco Mundial, perdón, que siempre y cuando esté entre 3, 6%, está todo tranquilo. Ya cuando se empiezan a tener inflaciones de 2 dígitos o más, ahí es cuando es casi una obligación que tu dinero lo tengas en dólares o en euros, ¿va? O sea que recientemente pasó y bueno, está sucediendo como por política monetaria de Estados Unidos que devaluaron la moneda. Y entonces ese ha tenido otro efecto que, como veíamos, pues en México, pues bajó el dólar. Y no hablaba de la fortaleza de nuestra economía. O sea, esa bajada del dólar no hablaba de la fortaleza de nuestra economía, sino de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo explicarías así en términos simples, Ricardo? ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Fíjate que es muy buen punto lo que dices, Bren, porque muchas veces nos imaginamos que cuando hablamos de devaluación, que así que alguien arbitrariamente dice, hoy vale 10 pesos, ahora va a valer 20. Bueno, no es así como funciona. Lo que hizo Estados Unidos al devaluar la moneda no es que la haya devaluado, lo que hizo es que inyectó mucho dinero a la economía para evitar el golpe del coronavirus, de la pandemia,
Y el hecho de que haya echado mucho dinero a la economía, acuérdense leyes de oferta y demanda, si hay muchos dólares, pues se deprecia localmente tu moneda. Que otra palabra para depreciar es se devalúa tu moneda. Pues vale menos porque hay muchos dólares, oferta y demanda. Si de pronto hay mucho de algo, o sea, acuérdense, oferta y demanda, oye, ¿qué marca de sal compras? Pues no sé, hay un chorro. Pues sí, y como es bien barato producir, pues te da igual, ¿no? Cuestan 2, 3 pesos. Bueno, quédense con ese ejemplo, ¿no? Como hay muchos dólares, pues es que de pronto hay un chorro de dólares, bueno, pues se deprecia, ¿no? Eso es lo que hace que se deprecie. Pero acuérdense que siempre el hecho de que el tipo de cambio suba o baja está hablando de dos historias. Por un lado, puede hablar de Estados Unidos y por otro lado puede hablar del caso de México. Particularmente hablando del caso de México, acuérdense que cada vez que se baje la tasa de referencia, lo que se está diciendo es, sabes que ya no te conviene tanto ahorrar, mejor gástate ese dinero. Echan dinero a la economía. Esa es la forma que tiene para controlar la inflación el Banco de México. Y pues sabes que si de pronto suben mucho la tasa, oye, te voy a pagar el 10, lo que hacen es quitar dinero de la economía. Vamos a entender rápidamente qué significa esto en términos de apreciación o depreciación de la moneda. Si de pronto, que es lo mismo que ya decíamos en Estados Unidos, ¿no? Si de pronto en México bajan la tasa porque están echando más dinero a la economía, lo que pasa es que si hay muchos pesos, se deprecia localmente nuestro peso. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Que si nuestro peso vale menos, el tipo de cambio sube. Eso es lo que vamos a ver. Oye, pues en lugar de 20, lo estamos grabando en febrero, ahí por cuando nos estén escuchando. Oye, pues si en febrero del 2021 está a 20 pesos y de pronto se baja la tasa, ¿qué es lo que podríamos esperar en términos teóricos? Pues que si hay más pesos en la economía, se deprecia el peso, luego entonces pues se puede ir de 20 a 21. Pero acuérdense que esa es la mitad de la historia. Oye, pero ¿qué pasa si Estados Unidos vuelve a inyectar dinero a la economía? Pues otra vez se va a depreciar su moneda y a lo mejor quedamos tablas, ¿no? Entonces, oye, pues acá se depreció, no, para acá también se depreció. Pues igual sigue estando en 20 pesos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos, oye, ¿qué instrumentos financieros nos pueden ayudar a cuidarnos de la depreciación? Siempre véanlo así. Si la economía más fuerte del mundo, porque es lo que hay más en circulación, son los dólares, pues obviamente, si al dólar le va mal, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros como México? Pues que también le vaya mal, ¿no? O sea, es como obvio, o sea, siempre va a ser mejor tenerlo en algo mucho más seguro que en algo menos seguro, ¿no? Entonces muchas veces cuando nos preguntan, Ricardo, es que el dólar se va a depreciar, pues sí, no creo que quiera seguir teniendo pesos, ¿no? O sea, porque entonces el peso le puede ir peor, porque somos una economía más pequeña, ¿no? Entonces acuérdense, siempre va de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué dicen, no? De si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Entonces, pues bueno, tiene que ver con las economías que pues... Justamente, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Hablemos de México o hablemos de cualquiera de nuestros escuchas de América Latina, somos economías en desarrollo. Luego entonces, cuando una economía ya desarrollada, llámese euro o dólar, pudiera llegar a tener problemas, oye, ¿es mejor tenerlo en esa moneda? Por supuesto, porque nosotros como economías en desarrollo siempre vamos a terminar pagando más de la cuenta que la economía que está desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos contra devaluaciones? Miren, paso 1, lección 1 del dinero no viene con instrucciones, tener rendimientos por arriba de la inflación. Eso es lo más importante que podemos hacer para protegernos contra una devaluación. Número 2, oye, si lo que se devalúa es tu moneda, pues ahí está la solución, ¿no? Pues trata de no tenerlo en tu moneda, ¿no? A menos que, como ya hemos dicho, oye, pues si es dinero de corto plazo, únicamente dinero de corto plazo, pues tenlo en algo que nada más te esté dando la inflación localmente. Si es una inversión a más mediano o largo plazo, diversifica y de preferencia, que es nuestra filosofía de inversión, tenlo en otra moneda. Pero acuérdense que nada más tener dólares, eso no es invertir. Nada más te estás teniendo una cobertura.
oye, en dólares y además voy a invertir en el Standard Poor's 500, bueno, ahí ya te estás protegiendo contra la inflación del otro país, ¿no? Oye, porque además estoy buscando ganarle a la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos, para que no caigamos en el error de decir, Ricardo, es que alguien me recomendó que la UDI me iba a proteger contra la devaluación. Te va a proteger contra la inflación. Contra la devaluación, no, porque va a seguir estando en relación a tu moneda local. Y eso lo tenemos que entender, ¿va? Sí, muy bien. Pues cerremos con esto. Justamente esa era la intención, que como dice Ricardo, pues con las inversiones hay que buscar que nos dé sobre la inflación, encima de la inflación. Entonces, pues sí, un producto financiero que me promete cubrir nada más la inflación, pues como tal no es una inversión. Bueno, ya saben que nos pueden encontrar como Network MX o nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx o nos pueden buscar como El Dinero No Viene con Instrucciones. Muchas gracias, Bren, y hasta la próxima.